Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Esperando que pues estén sanitos. Lo primero que van marcando asistencia, no se olviden, por favor, recordarles que no se deben olvidar hay muchos que en la anterior clase estaban con falta. No se olviden de marcar, ya, por favor, no importa si marcan retrasado, yo voy estableciendo ya, bueno, en este caso nivelando para que tengan la asistencia. Ya muchos están sin asistencia. Tal vez están en la asignatura, pero no están marcando. Ya, por favor, recomendarles nada más ese elemento. Bien, estamos entrando obviamente al complemento de estructuras array, tomando en cuenta que pues tanto el char y el string son considerados prácticamente como arrays. Ya, entonces justamente es el libro con el que manejamos. Nuestro libro base está en la página 34, dice cadenas o vectores de caracteres. Ya, entonces hay dos elementos que se considera acá, ya que se establece que cuando manejamos un string, ya, y prácticamente podríamos decir en tipo char, es considerado prácticamente como un vector, ¿ya? Acá, por ejemplo, voy a colocar el nombre, digamos, de Cecilia, ¿ya? Bueno, pero, ¿de qué manera? Vamos a hacer tipo vector acá, ¿ya? Vamos a decir acá, y muy bien. Entonces, este es un string, es un nombre que estamos dando, Cecilia. Así como ven, ¿no? Estableciendo prácticamente en su estructura ya, es considerado este tipo de dato como un vector, donde considera a cada carácter como una posición, tomando en cuenta que va a ir desde el 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Estableciendo su dimensión, en este caso del vector. Entonces, tanto la cadena de cadena, podríamos decir, string y char, son considerados como array. Para el mismo, pues vamos a ver justamente ya de qué manera se puede, en este caso, establecer los procedimientos, cómo podemos manejar este tipo de estructura en todas las operaciones que se puede hacer con estos dos. A diferencia prácticamente, ¿no? Si voy a hacer acá, voy a copiar otra vez, y si acá, por ejemplo, esto es un string, ¿ya? Esto es un string. Estableciendo que voy a hacer en un chat, la diferencia es que para determinar prácticamente que sea en un chat, ya se adiciona simplemente un elemento al final que establece que el dato, ¿sí? El dato que se va, eh, o la cadena de caracteres, pues termina, acá vamos a hacer, en, ¿dónde estamos? Vamos a ver, alt, acá creo que tengo, sí, termina en un valor, que en este caso sería 0. Entonces, a diferencia prácticamente del string, ¿ya? Entonces, ¿cómo dice que esta cadena concluye? Adicionando, en este caso, en el último elemento, una barrita 0 que determina que ahí es el final de la cadena. Entonces, pero va considerando como fuera prácticamente un vector, ¿no? Estableciendo prácticamente cada uno de sus elementos como, o dígitos que tienen caracteres, ¿sí? Como un elemento tomado en cuenta como un array. Eso es lo que nos dice prácticamente acá en la teoría, ¿sí? En el texto, el tipo es un vector de caracteres. Un array o vector es un que contiene celdas de caracteres en la que, bueno, en este caso vamos viendo y nos establece de qué manera es la diferencia entre lo que es manejar un char y manejar un string,
donde acá nos establece pues de qué manera podemos hacer el recorrido, de qué manera podemos hacer la copia de elementos tomando en cuenta este tipo de estructura. Entonces, todos estos elementos que están acá vamos a manejar y vamos a establecer para los dos tipos de datos, tanto string como carácter. Entonces, acá prácticamente vamos viendo que también la cadena, como decimos, el dato en un char, el dato en un string, es considerado prácticamente como un array de caracteres. Entonces, ahora vamos a ver de qué manera se establece todo lo que es el proceso. También como un vector, pues puedes copiar, puedes eliminar, entonces se puede hacer muchos elementos. Entre ellos, por ejemplo, acá tenemos, en el caso del char, manejamos la librería STL. La librería STL nos permite hacer muchos elementos, copiar, concatenar, hacer la búsqueda, comparar, devolver la longitud de la cadena, convertir a mayúsculas, convertir a minúsculas, ¿no? Entonces, esa cadena yo puedo manipular mediante ciertas operaciones y funciones que nos establece la librería. Entonces, eso es lo que vamos a prácticamente establecer, de qué manera yo hago estas operaciones, viendo obviamente cada caso, ¿sí? Entonces, con esto, pues estaríamos concluyendo de ver lo que son los arrays. Entonces, a la cadena de caracteres es considerado también como un array, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué manera se hacen estas operaciones, ¿ya? Considerando que, pues, cada una de ellas es tomado como un vector entre todo lo que son carácter a carácter, la posición que va ocupando, así como el vector va de 0 hasta un valor enésimo prácticamente. Entonces vamos a hacer ya, digamos, en forma práctica cómo se manejan, cómo se manipulan este tipo de prácticamente de estructura. Ya, para eso nos vamos a abrir un documento acá, donde vamos a trabajar. Ahí vamos a ingresar. ¿Qué tal? Está haciendo frío, jóvenes. Acá sí que está haciendo frío. Bien, a ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Vamos a crear uno nuevito. Ya. Vamos a empezar tomando en cuenta lo que es string, todo lo que implica. Entonces, cadena de caracteres string, vamos a decir, ya. Tenemos acá. Entonces, vamos a decir cadena string. Ya, vamos a ver dónde estamos trabajando. Tenemos que estar en el grupo 1, ¿no? Ahí estamos. Ya, muy bien. Entonces vamos a basarnos prácticamente en valores directos, sin necesidad, digamos, de poder, digamos, solicitar información, sino que vamos a dar valores directos a nuestras variables. Ya, me voy a crear una variable de tipo string, ya, que le voy a llamar prácticamente acá, le voy a decir texto 1. Otro, ya, que le voy a llamar texto 2. Pero este texto 2 va a tener un enunciado, ya, que en este caso vamos a establecer vamos a decir acá, bienvenido, ¿sí? Ahí. Ya. Y también la forma de asignar prácticamente valor a un string que establecemos con el signo igual, pero hay también otra manera de asignar valor directo. Ya, yo voy a hacer acá en un texto 3 y vamos a establecer pues, el valor. Es otra manera de asignar, sin establecer acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo decir cómo estás en este texto. Y bueno, son 3 variables que estoy creando de tipo string.
Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo necesito unir. Entonces vamos a hacer lo que es concatenar. ¿Ya? Concatenar eh, las cadenas. En este caso voy a concatenar el texto 2 y el texto 3. El concatenar, como decimos, es unir, ¿no? Lo que nosotros llamamos unir. ¿Qué voy a concatenar? El texto 2 y el texto 3, ¿sí? Texto 2 y texto 3. Eso voy a hacer. ¿Cómo se hace el proceso de concatenación? Pues, existen varias formas de hacer la concatenación. La vamos a utilizar entre ellas. ¿En qué voy a concatenar? En la variable texto 1. ¿Ya? Texto 1 va a ser igual. Y vamos a decir justamente al texto 2. ¿Ya? Como cuando me diga prácticamente bienvenido, espacio, ¿cómo estás? Así me tiene que decir, ¿no? Entonces digo acá, tengo un espacio que concatenar y voy a estar haciendo el espacio más el texto 3. Entonces, lo que estoy haciendo prácticamente es unir mediante el símbolo de, como se dice, el operador más, un conjunto de variables que son de tipo string y estableciendo que la variable texto 1 va a contener esa concatenación. ¿Ya? Entonces acá digo justamente code y vamos estableciendo acá, simplemente vamos a mostrar el texto, ¿sí? Entonces vamos a mostrar el texto sin colocar ningún, ¿sí? Texto 1. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de poder hacer el proceso de concatenar, poder hacer concatenación de strings. ¿Ya? Ahora vamos a mostrar, vamos a hacer prácticamente el corrido. Cada uno de ellos vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, bienvenido, ¿cómo estás? ¿No? Entonces ya tengo justamente estableciendo acá la palabra en el texto 1, la unión prácticamente de las otras cadenas. Ahora, en base a esto, vamos a ver cómo se puede determinar la longitud. ¿Ya? La longitud de podríamos establecer de una cadena, ¿ya? De una cadena. En este caso, vamos a decir del texto 1. ¿Ya? Vamos a establecer y usar hay una función que nos permite prácticamente determinar, en este caso, la longitud. Podríamos decir que también otros establecen dos funciones, o vamos a decir acá las funciones, tenemos el size, ¿ya? Es uno de ellos que podemos utilizar, y el otro es el length. Son dos funciones que se pueden usar para determinar el tamaño de la longitud de la cadena de caracteres. Entonces vamos a empezar con el primero. Justamente vamos a decir, ya, vamos a mostrar directamente. Entonces yo le digo que me muestre, entonces digo acá, podemos establecer la longitud, pero vamos a establecer acá con la función que estamos utilizando. Esto es la longitud del texto 1, haciendo uso prácticamente de la función size, ¿ya? De la función size. Entonces acá vamos a visualizar. ¿De qué manera? Pues simplemente le decimos texto 1.size. Y con esto nos muestra prácticamente cuánto es la dimensión. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver con la otra función.
Ya, algo similar, vamos a copiar acá. Entonces, hay dos maneras de determinar la longitud de ese tipo de estructura. Pero vamos a ver con la función length, estableciendo que bueno, tiene la misma característica, ¿no? Entonces acá digo, en vez de decirle size, vamos a decir length. ¿Ya? Entonces tenemos dos funciones que podemos usar para poder determinar la longitud. Ya nos permite obtener la longitud prácticamente de una cadena de caracteres. Bien, vamos a ejecutar para visualizar. Siempre cada uno de ellos que vayamos a hacer, vamos a visualizar. Pues miren, pues esta es la concatenación. Vamos a colocar un título si gusta. Esto es la longitud con la función size y con la función length. Ya. Si no se comprende algo, me dicen por favor, a medida que voy haciendo todos los elementos o cómo se puede hacer y operar este tipo de caracteres, me dicen si es que algo no se comprende para que vuelva a explicar, por favor. Bien, otro elemento que se establece en operaciones es la comparación. ¿Ya? Establecemos la comparación de string, por eso, o de cadenas, ¿sí? No tiene prácticamente mucho, digamos, que establecer en función. Se hace una comparación como estuviéramos comparando pues valores numéricos. Entonces vamos a crearnos acá una variable de tipo string que se va a llamar texto 4, porque tenemos el 3 y tenemos el 3. Entonces, podemos prácticamente nosotros, por ejemplo, como asigno, o en este caso, un valor de una cadena a otra variable. Entonces, acá vamos a hacer lo que es la asignación. Otras van a copiar, otros llaman, ¿cómo hago? Entonces, copiar de una cadena a otra, ¿sí? Porque vamos a comparar. Entonces simplemente decimos texto 4 va a ser igual al texto 1, así directo. Esa es la manera de establecer prácticamente o asignar un valor a un string. Entonces estoy copiando el texto 1 al texto 4. ¿Ya? Entonces ambos establecemos que son iguales. Entonces, ¿cómo hago el proceso de comparación? ¿Ya? Entonces simplemente es una condicional que vamos a establecer y pregunto, ¿sí? Si texto 4 es igual a texto 1. O sea, como que los dos ya tienen el mismo valor. Entonces ahí digo, pues si en caso que se cumpliera esa condicional, pues vamos a sacar acá un mensaje y vamos a decir, para que veamos y decimos texto 4 es igual a texto, ¿ya? Texto 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago la comparación de cadenas? Así, estableciendo simplemente pues el proceso de utilizar el operador de igualdad, nada más. ¿Ya? Y nada más, ahí tenemos, ¿sí? Me dicen si algo pues, no se está comprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dos elementos, comparar dos cadenas de caracteres y también ver cómo hago la copia de una cadena a otra, ¿no? Estableciendo para poder obtener prácticamente, pues, si es que dos elementos son iguales. Bien, venimos acá y vamos a ejecutar. Me dicen si algo nos está comprendiendo para que pues, podamos trabajar. A ver, ¿qué nos está aquí? Creo que tenemos un paréntesis. Tiene un paréntesis por de más más, ahí. ¿no? Gracias. Me van a ayudar, chicos. Ahí está. Bienvenido. La longitud del texto 4 es igual al texto 1.
Suponiendo que, no, en este caso, yo le voy a hacer acá, al texto 1, más le voy a decir, no le voy a aumentar. Estoy concatenando, digamos, una J, porque yo puedo concatenar. Ya, entonces vamos a verificar y nos tendría que decir acá, else, ya, y nos tendría que decir acá como respuesta, pues acá texto 4 no es igual, ya, no es igual a texto 1. Sí, eso, bueno, haciendo prácticamente la prueba, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué estoy haciendo? Al texto que he copiado más, estoy concatenándole un valor. Ya, entonces aquí pues, nos va a decir algo así, ¿no? Entonces no es igual. Entonces simplemente para yo poder comparar dos cadenas de caracteres hago este proceso, así como que comparando dos valores numéricos. Ya, entonces adicionando un elemento. Bien, ¿qué otra operación o qué es lo que también podemos hacer? Porque esto nos va a servir para muchos ejercicios. O sea, todo lo que estoy haciendo, esta parte de las operaciones nos va a servir para resolver muchos ejercicios de cadena de caracteres. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo obtener, entonces, vamos a decir, obtener una subcadena de una cadena, así, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implica, no? Estableciendo acá prácticamente, yo quiero una subcadena, yo quiero decirles estos dos. Entonces, como subcadena, yo voy obteniendo en una variable la C y la E, así. Entonces, eso puedo obtener en otra variable que me permita pues hacer algún procedimiento, algún proceso. Entonces, hay funciones que me permiten obtener de una cadena una subcadena, la cantidad de elementos que quiero o en este caso como el requerimiento que vayas a hacer. Vamos a hacer con lo que estamos trabajando y vamos a hacer con un caso práctico, ¿sí? A esto llaman extracción, en vez de llamarle obtener, llama prácticamente extracción, ¿ya? Vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer. Bueno, ¿cuál es la función que se utiliza? O de qué manera yo puedo obtener. Entonces, la función que nos permite justamente es subcadena. ¿Ya? Subcadena, y aquí viene, pues en este caso, la variable string, podemos decir acá la variable, ¿ya? La variable string. Luego viene la posición. ¿Eso qué implica? ¿Sí? Nos determina prácticamente de esta cadena, ya suponiendo que yo quiero estos dos, entonces le digo esta posición a partir de acá. Entonces, si yo quiero, digamos, estos dos, pues tengo que decir esta posición, la posición, estableciendo prácticamente ahí, ya, entonces ahí va la posición, ya. Y nos dice, pues después, ¿cuántos quieres, no? Cantidad de caracteres. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, si yo quiero C, le voy a decir subcadena, ya, suponiendo que nuestra variable string se llama nombre, digamos, ¿sí? Nombre se llama así. Entonces, subcadena de qué le voy a decir acá, subcadena de esa variable, la variable se llama nombre, ¿ya? La posición quiero desde el 0. ¿Cuántos quieres? 2, ¿no? En este caso, ¿cuántos tú quieres? ¿Desde qué posición y cuántos quieres? Quiero, entonces le digo, coma, 2 quiero. ¿Sí? De ahí 2 va a agarrar. Entonces, pues con eso vamos a poder obtener, en este caso,
esos dos elementos. Entonces se da la posición, ya se nos va a concluir. Voy dándoles por si acaso el del mid, ya. Ahí vamos a ver. Ya les doy al grupo por si acaso, ya. Queda. Ya, vamos estableciendo por si acaso, sí, se nos va a concluir. Enseguida se nos va nuestro bien. Okay. Sí, vamos migrando directamente, así estamos tranquilos. Bien, entonces en base a esta estructura, pues vamos a obtener los dos elementos que queremos, tres elementos, va a depender cuántos elementos queremos de la cadena de caracteres. Entonces, vamos a decir acá, vamos esperando que ingrese. Bien. Entonces, me voy a crear una variable de tipo string, ya, que se va a llamar su cadena. Ya, se va a llamar su cadena. Vamos a estar así, vamos entrando. Ya, entonces su cadena le voy a llamar. Y en esta voy a recepcionar justamente, pues, como les decía, de uno de los elementos, en este caso sería de texto 1, desde la posición. Entonces puedo decir desde qué posición. Ya en este caso el texto 1 contiene todo esto, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? Entonces si yo quiero, por ejemplo, qué sé yo, el D y el O, voy a hacer como, vamos a ver, está ingresando. Entonces, digo acá, aquí empieza a 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, yo quiero de la 8 porque empezamos desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le voy a decir de la 8 quiero 2. Entonces ese proceso le voy a decir quiero de la 8, ya, ahí. Y quiero dos elementos nada más. ¿Ya? Entonces me va a establecer, y bueno, y aquí decimos code, podemos decir la subcadena
En este caso, vamos a decir con qué función, con subcadena estamos haciendo. Ya con esa función estamos utilizando, ¿ya? Y vamos a decir que no se muestre el valor acá, ¿ya? Entonces la variable se llama subcadena, así. Y vamos a hacer un salto de línea, ¿ya? Entonces esa es la manera de poder obtener una subcadena. Hay otra función, vamos a ver otra función. Vamos a ejecutar acá. Ahí está, ¿no? Y justamente yo quería 2. Entonces le dije 8 y dos elementos. Entonces, ¿qué me está agarrando? Una subcadena de la cadena. ¿Ya? Ahora, podemos también establecer otra función que me permite también hacer el mismo procedimiento, o sea, obtener subcadena también. Voy a crear acá una variable string. Ya, una variable string. Le vamos a decir, queremos llamar arriba, entonces le vamos a decir cadena. Sí, le vamos a decir subcadena 2, digamos, ¿sí? Estableciendo. Entonces, la función que se va a utilizar justamente para obtener también una subcadena es el sub str, ¿ya? Esa es la función que vamos a utilizar. Igual nos dice prácticamente la posición, ¿ya? La posición, eso es la posición de, en este caso, del vector. Y simplemente le decimos acá la cantidad de caracteres, ¿ya? La cantidad de caracteres. ¿Ya? Cantidad de caracteres. Listo. ¿Sí? Bueno, que también tiene, ¿no? Entonces, le voy a decir que en su cadena, que estamos en este 2, le vamos a decir que sea igual del texto 1, ya, acá manejamos de esta manera, le decimos punto, estamos manejando el texto 1, punto, entonces le decimos sub str, ya, y le decimos lo mismo, quiero, en este caso, de la posición 8, quiero 2, así, nada más, el mismo que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Justamente una subcadena, ya, así similar a esto, pero la diferencia va a ser de que vamos a obtener con esta función, justamente con la función substr, ya estableciendo prácticamente el valor substr y nuestra cadena está en el 2, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar, vamos a ver, ahí está, en ambos, ¿sí? Estoy teniendo los mismos elementos, pero utilizando diferentes funciones. Esta parte de la subcadena se utiliza para muchas cosas. Esto utilizamos prácticamente ya en el uso en programación, y eso se utiliza también en todo lo que ustedes hacen en los otros lenguajes. Tienen algo similar a esto. Entonces, ¿qué, por ejemplo, en qué aplicamos? O sea, ¿para qué quiero un pedazo de cada cadena? Ya en este caso, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, ya. Ya, entonces yo voy a colocar acá un número que es mi carnet. Entonces, ya haciendo prácticamente, aplicando estas funciones en el proceso que se va haciendo, por ejemplo, lo que hacen en muchos sistemas que ya están automatizados,
tales como la caja, les puedo decir. Lo que hace es agarrar, ya hemos terminado, pasemos al Meet, por favor. ¿Ya? ¿Quiénes faltan? ¿Cuántos faltan, chicos? ¿Ya están todos? Me dicen. Ahí está. ¿Cuántos más faltan? Vamos a ingresar. Muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, acá genera ya en el sistema, estableciendo acá el número, por ejemplo, 34 65 089. O sea, este es un código que maneja y va manejando inclusive acá simplemente por el género, ya si es masculino o es femenino, más un carácter más. Entonces, este proceso de hacer o manejo de operaciones de una cadena de caracteres ya en programación, ya podemos establecer prácticamente su aplicación. O sea, ¿para qué me enseñan? ¿No? Algunas veces decimos, ¿para qué nos enseñan? El poder yo hacer operaciones de obtener una subcadena o algún elemento hace que, en este caso, dado un conjunto de datos que ustedes introducen, por ejemplo, en un sistema, pueden obtener el código en base justamente a estos elementos, ¿no? Que nos permite pues obtener de una cadena una subcadena. Entonces tiene muchas aplicaciones que se puede establecer el hacer esta operación con cadenas. Como les digo, yo introduzco estos datos ya de algún, como se dice, de algún sistema. Entonces, y automáticamente yo ya tengo el código, digamos, de la caja. Entre ellos, por ejemplo, ¿no? El código de la caja normalmente es, digamos, los primeros dígitos de los nombres enlazado con el carnet de identidad más el género, dependiendo tal vez algún aspecto más. Pero de ahí justamente va la aplicación. Porque el cómo podemos hacer, pues manejamos justamente estas operaciones que se va desarrollando en todo lo que es la obtención de subcadenas. Entonces, ese es uno de los elementos que se va haciendo uso. Bien, ahora vamos viendo otras operaciones. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, como que insertar, ¿ya? Puedo insertar un elemento o varios. Entonces, puedo insertar elementos, porque no siempre puede ser uno, en una cadena. En una cadena. Como en el caso, por ejemplo, como les decía acá, puedo obtener acá hasta aquí, puedo obtener, digamos, de los datos que tengo. Entonces, lo que me falta tal vez es insertar el género, ¿no? Entonces, a esa cadena que ya se ha generado de acá, insertarle, en este caso, el género, podría ser. Entonces, se puede hacer ese proceso. Ya ahora, pues, ¿cuál es la función? Porque todo va basado en funciones. Ya, vamos a ver acá. La función que nos permite hacer todo ese proceso ya es el insert. ¿Ya? Bueno, cuya sintaxis, podríamos decir, es la posición, dando la posición, y le decimos el otro elemento es el texto a insertar. Ya, nada más. Nosotros tenemos que decir en qué posición del vector, porque ya vemos como un vector, ¿sí? Pues, y el texto que vayamos a insertar. Vamos a insertar acá, podríamos decir, tenemos bienvenido, ¿no? Acá dice bienvenido, ¿cómo estás? Y podríamos insertar un texto más, por decirle su nombre. Bienvenido, ¿cómo estás? Juan, Ana, un texto más a lo que nosotros tenemos. Sabemos la longitud nos establece, por ejemplo, bienvenido nos ha establecido 21. ¿De dónde salen estos 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay un espacio, por ejemplo, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Los 21 implica de acá hasta acá. No, si yo digo en posiciones va a ser, no va a ser 21, en posiciones va a ser 20, ¿verdad? Es como que aquí es el 20 en las posiciones. Pero en su conteo nos establece de esta manera, porque nos muestra el 21. El final es un 20, ¿sí? Establezco prácticamente un 20. Entonces, yo voy a hacer, digamos, el insertar, voy al texto que tenemos. Entonces yo le digo al texto 1 que tenemos, punto, le digo insert. ¿Ya? Entonces, ¿qué quieres insertar? Como dice la posición. Entonces yo le digo en la posición 20, ¿ya? En la posición 20. Y le voy a establecer acá un nombre. Ya, digamos Juan. Ya, Juan. Sí, pero le voy a dar un espacio porque para que se separe, ¿no? Para que tengamos ahí. Entonces le digo Juan. Eso quiero que se inserte. Y le digo justamente code. ¿Sí? Vamos a mostrar justamente el texto. Entonces puedo decir acá texto insertado. ¿Ya? Y podemos siempre colocar para que ustedes se acuerden cuando vamos haciendo con esta función insert, ¿no? Entonces ahí mostramos justamente el texto. El texto. Listo. ¿Sí? Hasta ahí vamos a mostrar. Entonces, ¿de qué manera vamos trabajando ahí? ¿Ya? Ahí está. Esta S, no hay problema. Ya vamos a ver Juan S porque yo le puse S de más. Entonces, bienvenido, ¿cómo estás? Juan. ¿No? Entonces, ahora esa S, ¿de dónde creen que está viniendo? A ver, esto van a ver. ¿Qué ha pasado con esta S? A ver, fíjense. Aquí debería estar esa S. A ver, ¿qué ha pasado? Dígame. ¿Y que no es la posición 21? En este caso, acá en este tipo nos indica la posición, ya no es la posición tanto del vector, ¿no ve? ¿Sí? Si hemos hecho el conteo, por ejemplo, de aquí a aquí, les dije, es 21. Entonces, lo que ve es, en este caso, no tanto la posición, esto hay que tomar muy en cuenta. En los otros que hemos hecho, le hemos dado la posición del vector, así como 4, 5, 6. Pero cuando yo inserto, tengo que decir qué número de elemento es prácticamente. ¿Ya? Esa es la diferencia. En este caso le vamos a decir, obviamente, es el 21. Si hago un conteo, por ejemplo, de acá hasta aquí, y la longitud nos dice 21. Por la longitud yo me guío prácticamente, entonces es la 21, no es la 20. Porque con vector es 20. La posición según vector sería 20. Pero cuando hago la inserción tengo que decir qué número de elemento es y establezco ahí prácticamente el valor que quiero insertar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Aquí le vamos a colocar, como ahora sí, ¿cómo estás, Juan? Entonces, esta es la posición del elemento, ¿sí? Del elemento, ¿no? Donde queremos, esa es la diferencia, ¿ya? Hasta ahí. Y que una duda. Dime. Entonces te lo cuenta desde el número 1 sí. Al momento de indicarte el tamaño. Sí, no, el tamaño sí. El tamaño agarra y toma acá. Y dice 1, 2, 3 y llega hasta acá. 21. Los espacios más va a contar. Si vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El espacio 11, 12, 13, 14, 15. El espacio 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toma en cuenta los espacios también. Entonces, para hacer el insert, yo tengo que decirle de esta longitud, digamos, dependiendo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo le digo bienvenido, podemos hacer algo así. Bienvenidos,
por ejemplo, la S, quiero aumentar la S acá. Entonces voy a decir, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí vamos contando, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tengo que decirle donde estoy contando, haciendo el conteo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces le voy a decir en el 10 que aumente ese. Ya, vamos a hacer eso. Aquí le hemos aumentado 1, vamos a aumentar acá. ¿Ya? Entonces le digo en el 10. Esto en el 10, ¿no? Aparte de que al final voy a aumentar eso, también quiero aumentar un dígito, ¿no? No una cadena, ese no es. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿No? O sea, ¿cómo está? Una S más se nos va a aumentar. Ahí está. Bienvenidos, ¿cómo estás, Juan? ¿No ven? Esta S no teníamos, aquí tenemos bienvenido, más. Hasta ahí, preguntas. Inge, una duda. Dime. Ahí en el Excel dio un ejemplo de un código. Ese código RLS obtendríamos de cada vector su primera letra y del vector 3 todito. ¿Cómo sacaríamos ese código? Entre la subcadena y el sub str. Sí, ese código que dio como ejemplo. Por eso, entre lo que es la subcadena y el sub str. De estos dos, ¿sí? De estas funciones o de cuál, digamos, para insertar, para obtener la subcadena, ¿de cuál? A ver, me fío más por el segundo, sub str. Ah, ya. Entonces, puedes obtener una subcadena con la función, en este caso, estableciendo prácticamente acá. Por ejemplo, yo digo, me estoy creando podríamos decir una variable. Ya, la función no es tanto así. Podríamos decir acá, esto no le vamos a decir función. En sí establece, podríamos decir, la variable, ¿ya? La posición. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando a esta variable, ¿ya? Del texto 1 de la posición 8, ¿sí? Y estoy obteniendo dos dígitos. Entonces, mi variable se llama subcadena, por si acaso. Ya la variable se va. Entonces, ¿cómo hago? La variable, la posición, ¿ya? Entonces, podemos aquí tal vez diferenciar posición del vector. Cuando digo vector, establece las posiciones. Y la cantidad de caracteres que quiero prácticamente de la cadena, ¿no? Entonces, la cantidad de caracteres de la cadena. ¿Cuántos quiero? ¿Ya? De la cadena. Entonces, el subcadena es una variable de tipo string. Entonces le digo asignar a esta subcadena variable del texto 1 de la posición 8 dos caracteres. Entonces estoy diciendo que coja 2 y eso es lo que nos muestra acá, prácticamente la suma. En cambio, acá sí es función. La función es substr. Acá sí es la función. ¿Ya? Tenemos acá y decimos a la subcadena 2, que es otra variable de tipo string, con la función substr de la posición 8, también esto es posición de vector, vamos a colocar, ya han visto que es diferente en el insertar, la cantidad de caracteres que quiero. Entonces, como que puedo hacer haciendo este procedimiento acá sin función o con la función substr. Obtengo pues lo mismo. Hasta ahí preguntas. ¿Está bien? Eso es lo que me has preguntado, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está bien? Sí.
¿no? Gracias. Ya, entonces, esto es como que sin función y esto es con función. Obtienes una subcadena, ¿sí? Entonces, aplicando esta función, haciendo este procedimiento, haciendo la asignación a una variable de la, en este caso podríamos decir de la cadena de caracteres, la posición, pero del vector siempre, como que va del 0 y la cantidad de dígitos que quiero. ¿Ya? Entonces, prácticamente establecemos ese proceso. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, entonces hay dos maneras de establecer, en este caso el insertar implica ya el primero, que es la posición, pero no es posición de vector, sino es posición del elemento, ¿no? Hace rato hemos visto, hemos colocado 20, que es la posición del vector, y pues ese se ha desplazado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, vamos a ver otro elemento, que otra operación. Se hacen muchas operaciones con una cadena de caracteres. ¿Cómo puedo reemplazar, por ejemplo? Podemos decir, podemos hacer el reemplazo. De una cadena de caracteres. Ya se puede hacer reemplazar cadena de caracteres. Ya sé, quiero reemplazar. Voy a establecer, digamos, acá, yo le puse, no le puse Juan, le puse Gian, ¿sí? No puse Juan, porque ahí tiene que, hola, ¿cómo estás, Juan? ¿No? Pero bueno, yo le puse Gian. Entonces vengo acá y para eso nosotros vamos a utilizar una función. ¿Ya? Me dicen si hay alguien en... Ahí está, ¿sí? Me dicen siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la función que me va a permitir hacer ese proceso? ¿Ya? La función es replace. ¿Ya? Es bien similar. En este caso vamos a ver esa diferencia. Esa es la posición. Le voy a colocar simplemente posición. Ahí tengo que saber si es la posición del vector o la posición del elemento, porque tengo que ver. Entonces, vamos a dejar como posición y luego vamos a colocar si es del elemento o es del vector. Ya, igual, en este caso, la cantidad, vamos a ver en cuanto a cantidad. Digamos que le puse así, hin, ya, para que vean el otro elemento, la posición. El otro vamos a decir que es la cantidad de caracteres, ya, la cantidad de caracteres, bueno, y el texto a reemplazar, el texto a reemplazar. Ya, entonces todo ese elemento nos va estableciendo como sintaxis. Ya, entonces todo eso debo yo desarrollar y hacer para poder reemplazar. Entonces le digo acá el texto 1, punto, le digo replace, ya, reemplazar, y hago lo que me dice, ¿no? Vamos a considerar prácticamente, pues acá hasta aquí, el 21 justamente era este, ¿verdad? ¿Cómo estás? Así, ¿no? Entonces hasta aquí era 21, porque eso nos dice acá prácticamente, 21. Entonces digo, si hasta ahí era 21, esto va a ser 22, esto va a ser 23, esto va a ser 24. A partir de aquí tengo que reemplazar. Entonces digo 24, coma. ¿Sí? ¿Y cuántos dígitos quieres reemplazar? 2, porque voy a reemplazar 2. Porque va a decir Juan. Le digo 2. ¿Y qué texto vas a reemplazar? Entonces Juan, ¿no? Eso voy a reemplazar. ¿Sí? Entonces estoy haciendo reemplazo. Vamos a confirmar si realmente es la posición, no, la posición del elemento y no tanto la posición del vector. Entonces aquí le voy a decir, ya, vamos a decir el code.
mostrando prácticamente texto. Vamos a decir acá texto 1, ¿no? Vamos a decir con la función, acá vamos a decir reemplaza, así para que sepan qué están haciendo, ¿no? Con la función reemplaza. Y vamos a mostrar. No, ahí estamos. Vamos a ver si realmente establecemos el 24, ¿sí? Vamos a ejecutar acá. Ahí está. Bienvenido, o sea, primero fíjense, bienvenido, ¿cómo estás? Jin, así, ¿no? Entonces acá hay error. Entonces voy a reemplazar estos dos mediante la función reemplace. Y ahora sí tengo, bienvenido, ¿cómo estás? Juan. ¿Cómo estás, Juan? Ahora, por ejemplo, esto puedo también reemplazar con un espacio si quiero. ¿Sí? Si quiero con espacio para decir, vamos a ver eso, ¿sí? Hasta aquí alguna consulta. ¿Sí? No sé si está ahí, hay alguna pregunta. Inge, ¿hasta qué parte es 24? ¿Hasta J? Hasta aquí sería 24. Hasta aquí era 20, hasta aquí era 21. ¿No ve? La longitud Sí, sí, me sí. dice 21. Entonces vengo acá y digo, esto sería 22, el espacio. Esto sería Ya. 23 y a partir de aquí 24. Entonces, a partir de aquí, ¿cuántos quiero? Entonces, cuenta, 1, 2, así. Ah, ok, ok. O sea, el número 24 más te lo reemplaza. Sí, porque te dice de ahí cuántos quieres. Entonces ya toma acá Ah, 1, ese ya para él, en este caso es 1, y el siguiente serían 2. ok, ok. Sí se entiende. Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a ir acá. Sí, está ahí. ¿Alguna consulta? Bueno. Creo que tiene la función también. Vamos a ver acá. Primero voy a aplicar esta función. Creo que también tiene. Ya. Y si tiene, pues vamos a hacer ya texto 1 punto. Sí, tiene. Bien. Esto para borrar, por ejemplo. Entonces, es similar al reemplazo, ¿no? Y le digo justamente, pues acá, digamos. Sí, creo que alguien está ingresando. Creo que tiene esta función. También tiene estableciendo acá. Entonces, ¿qué quiero borrar acá? Porque le hemos aumentado la S, ¿no? Esto. Hemos aumentado la S. ¿Y dónde hemos aumentado? Bienvenidos. Entonces, igual, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11 sería, ¿no? Entonces, yo le digo prácticamente estableciendo acá el 11. ¿Cuántos quiero borrar? Un hito. ¿Sí? Estableciendo un elemento, nada más. Entonces, el 11 establece un elemento. Entonces, aquí vamos a volver. Vamos a colocar otra vez y vamos a ver. Vamos a decir esto. Ya, vamos a ver. Creo que sí tiene esto. Ahora, mire, acá yo le dije el 11. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 le dije. Pero el 11 me está tomando no como, en este caso, la posición, o sea, el número de elemento, sino la posición del vector me está tomando en cuenta acá, ¿no? Entonces me está eliminando otra cosa. Entonces le tengo que decir 10, 10,1. Ya, voy a volver a ejecutar, si se van a dar cuenta. Ahí está.
Entonces, en el caso del erase, acá vamos a decir, ya, elimina, vamos a decir acá. ¿Sí? Vamos a hacer siempre eliminar. Puedes decir cuántos elementos, por si acaso. Elimina, ya, una cadena de caracteres. Bueno, en este caso es la función, vamos a decir, erase. ¿Ya? ¿Qué tiene acá? Es la posición del vector. Entonces, a eso toma en cuenta por si acaso. No de como elemento. Y esto es cantidad, vamos a decir, cantidad de caracteres a eliminar. ¿Cuántos caracteres quiero eliminar? Entonces, ahí, por ejemplo, el erase no establece como el elemento y entonces nos dice, nos establece acá, ya no nos dice este es 1, este es 2, sino la posición. Se basa en la posición. ¿Ya? Entonces, justamente, pues esa es la manera de eliminar un elemento. Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien, vamos a seguir entonces. Nadie pregunta, está todo clarito. A ver, ¿cómo es, jóvenes? Hasta ahí preguntas. Sí, sí, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a ir, porque todo esto se aplica en puro ejercicio, les puedo decir. Porque ya saben reemplazar, ya saben eliminar, ya saben insertar, ya saben sacar subcadenas. Simplemente yo en el ejercicio digo, venga la subcadena, reemplace y todo ese elemento. Entonces la idea... Sí, dígame. Eso se parece mucho a lo que avanzamos con C#, solo que aquí no pide tanto dato de entrada, ¿no? O sea, no le pide que tengas que convertirlo a string o de los números también. Exacto. Pues todo basado, solamente la diferencia entre esto y C# es que C# todo lo que introduce es una cadena de caracteres y tiene que hacer el proceso de conversión. Simplemente al tipo de dato, ¿no? Les decía justamente, estableciendo dos funciones, es similar. Justamente es un proceso y aquí tiene varios elementos, como que allá también, pero acá maneja más en el sentido más de el cómo manejo este tipo de estructuras. Se tiene todo ese proceso. Bien, a ver. Inge, una duda. Dime. ¿Y cómo haríamos para obtener de un texto largo, en vez de estar contando uno por uno, para saber qué posición es y eliminar o reemplazar ese texto? Tendrías que, dependiendo prácticamente, digamos, como lo vas a recorrer como un vector, y se recorre por si acaso con un vector. Nosotros tenemos el texto, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo le voy a decir acá, ¿ya? Un i menor. Entonces acá ya sé cómo obtener, ¿no? La longitud. ¿Cómo se obtiene la longitud? Entonces puedo obtener con el texto, por ejemplo, estableciendo acá, si quiero reemplazar tengo que ver el elemento, tengo que ir viendo el conteo también, pues dependiendo qué quiero hacer. Entonces digo acá texto 2 o 1, perdón. En punto, sí, le puedo decir size, le puedo decir length, cualquiera de los dos. ¿Sí? Sé que con esto obtengo la longitud, va a ir de 0 hasta esa posición como un vector está recorriendo. Entonces, pues ahí nosotros decimos un i más. Entonces, nosotros podemos recorrer cada elemento y ahí tú, donde quieras, tendrías que preguntar si es igual, prácticamente. Entonces, por ejemplo, aquí si yo le digo code, entonces sabemos la longitud. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, texto 1 subí, me va a mostrar
cada elemento. Si le digo acá, por ejemplo, vamos a decirle separadito, ¿no? Y nos va a mostrar obviamente, o sea, nos está mostrando cada elemento. Entonces tendrías que, en este caso, sí, tú establecer aquí como que estoy viendo a todo el texto como un vector. Y nos va a mostrar así separado. Entonces, si tú quieres en algún, tendrías que decir en qué, obviamente estableciendo, dependiendo qué función quieres hacer, el insertar, eliminar, el reemplazar. Y tengo que tomar, por ejemplo, el raíz no toma en cuenta la posición como elemento, sino toma la posición, en este caso, del vector, ¿no? Como que ve como un vector. Acá, por ejemplo, podemos ver a todito el texto 1, pues cada posición, porque toma como un vector. Entonces ahí tú tendrías que decir dónde, qué letra, en qué posición. Ahora, si hay duplicado, pues todos los duplicados va a reemplazar o va a eliminar, no sé, dependiendo qué quieres hacer. Entonces acá, eso, así no dices, no hago el conteo, pero sí tienes que averiguar. Mire cómo me muestra. Uno a uno, o sea, con el espacio que le estoy dando, incluyendo los espacios, inclusive este sea un espacio, le he dado un tabulador, le está dando el tabulador. Entonces tengo toditos como elementos prácticamente. Entonces ahí tú tendrías que decir, sí, en cuál de ellos tendrías que establecer. Ahora, si una de las funciones toma en cuenta al elemento, entonces tendrías que, en este caso, digamos, es y ahorita estamos manejando como vector. Entonces sabemos que este es el 1, ¿verdad? Entonces acá nos va a dar, aquí nos va a dar, como elemento es 1, 2. Entonces acá nos va a dar 0 y 1 estamos manejando. Entonces a esa posición más 1 tendría que decir. Ahora, si la función maneja, como en este caso el arrays maneja las posiciones del vector, entonces no hay problema. Le digo al y directamente. Va a depender qué quieres. Entonces tú vas viendo acá prácticamente cada elemento en este caso, así como decimos, no hacemos el conteo, pero sí encontramos que queremos reemplazar. Pero ojo, hay que tomar en cuenta, sí, que si es que tuvieras en este caso estableciendo específicamente, tendrías que decir si encuentras por ejemplo, pero puede haber varias por ejemplo, acá yo tengo varias Si es sí, va a ir a buscar. Si es sí, a no ser que le digas, una vez que he encontrado, que rompa el bucle, digamos. Entonces, dependiendo qué es lo que quiero. De esa manera lograrías, encuentras y haces ahí, en ese elemento, haces el reemplazo en esa posición, porque vas a saber en qué posición está si no haces el conteo. Hasta ahí el pregunta. Se ve como un vector, ahorita estoy viendo como un vector prácticamente, ¿no? Todo el string. Por eso dice se ve, es una estructura más, es un array más, chicos. Hasta ahí preguntas. Eso es. Ahora sí, ¿dónde nos hemos quedado? En eliminar, ¿no? Es lo que se quiere. Pregunta, vamos a ir tratando de complementar algunas vamos a ver cómo hago la búsqueda. ¿Ya? La búsqueda de una subcadena. ¿Cómo hago la búsqueda de una subcadena? Entonces, la función es el find. ¿Ya? Esta es la función que me permite establecer en qué posición o si se encuentra o no una subcadena, ¿no? Entonces, para eso perdón, se va estableciendo el uso de una variable. Y es tipo booleano más o menos, la que nos va a decir si he encontrado o no he encontrado. Ya
si encontrado, obviamente nos va a decir, si el mismo tenemos en toda la cadena 2 veces la palabra, una palabra cualquiera, esa variable se va a hacer en un proceso de conteo. Entonces acá vamos a colocar una variable de tipo entero, donde le vamos a decir prácticamente, nos va a decir en qué posición, ¿sí? Le vamos a ver, inicializar acá, así, que nos muestre la posición, porque con esto vamos a entender. La posición igual a -1 lo voy a colocar. Es un valor que pues, no tenemos una posición -1. Estoy inicializando prácticamente. Entonces, en esa posición, ya, en esa posición, le vamos a decir que sea igual al texto 1 y voy a utilizar la función find, ¿ya? Y le digo que quiero que busque, digamos, lo que hemos hecho lo último, Juan. Quiero ver si hay esa palabra, si existe esa palabra prácticamente, ¿no? Entonces, acá voy a mostrar qué valor obtiene justamente esta posición. Ya vamos a ver, bueno, aquí vamos a colocar entre comillas, ¿ya? Valor de posición. Vamos a ver qué valor o qué viene ahí prácticamente. Acá le vamos a decir la variable posición. Esto para que vayamos entendiendo. Listo. Y bueno, preguntamos si esta variable posición ya es mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces vamos a decir que sí hemos encontrado, o sea que la palabra está en la cadena. Entonces le voy a decir code y le digo, en este caso, pues digo la palabra que estoy buscando. Podemos colocar esa palabra si gustan como una variable también. Ya, si no, yo estoy colocando un específico, por ejemplo, ese Juan podemos introducir por teclado y decir pues cuál es digamos, la variable que quiero buscar. Entonces yo le estoy diciendo Juan se encuentra en la cadena. Ya, se encuentra en la cadena. En la cadena. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Y si no, no se encuentra, ¿no? Y si no, pues vamos a decir acá no se encuentra, directamente no se encuentra, ¿no? Juan no se encuentra. Listo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué resultados nos establece. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados que nos da de esto, esta posición? ¿Qué valor obtiene? Vamos a ver prácticamente acá. ¿Ya? Venimos acá y hacemos la ejecución. Ahora sí, acá, punto y coma. Aquí también punto y coma, ¿no? Vamos con otro punto y coma. No, todo está bien. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un salto de línea. Valor de la posición nos dice 22. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un análisis de esto. Vamos a venir acá y bueno, después le vamos a hacer el salto de línea acá. Aquí nos faltaría prácticamente, a ver, vamos a borrar para que se note mejor. Acá, después de todo lo que hacemos acá, le decimos code md, que haga un salto de línea, ¿no? Y después que nos muestre la posición, sí, todo está bien. Entonces nos ha mostrado 22. ¿Ya? Y nosotros, sí, nosotros sabemos a partir de acá hasta aquí es 21. ¿Sí? Y nos da un espacio que es la 22. Entonces, a partir de la 22 para adelante está la palabra Juan. Porque sabemos que la longitud al ejecutar, por ejemplo, ¿no? Acá,
ejecutamos y nos dice prácticamente, podemos ver la nueva longitud, ¿no? Si gustamos. La longitud inicial, antes de hacer estos cambios, nos dice 21. Entonces 21 era hasta acá prácticamente, ¿cómo estás? ¿No? Entonces acá nos dice 22. Entonces, a partir del 22 para adelante se encuentra la palabra. Entonces cuando nosotros aplicamos esta función, ya obtiene prácticamente esa posición. A partir de ese punto se encuentra esta palabra. Entonces acá nos dice eso justamente. Cuando yo le digo posición texto 1, find Juan, le digo, entonces va recorriendo y nos dice a partir de aquí para adelante está esa cadena de caracteres y nos muestra justamente la posición 22, ¿no? Que nos muestra la 22. Entonces yo pregunto, si es mayor a 0 quiere decir que sí he encontrado, y si en caso que no me va a dar un valor de 0, por eso inicializo con -1. Si no hay, pues en este caso me va a salir un valor. Entonces digamos que le voy a buscar aquí, le voy a quitar así. Vamos a reemplazar esto. En vez de Juan le voy a decir así, toda la palabra, Juan. Así. Entonces no hay, ¿no? Vamos a venir y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No? Entonces miren, la posición se mantiene en -1, entonces no hay. O sea, aquí pues, obviamente tendríamos que decir Juan, ¿no? No se encuentra. Entonces, ese proceso de búsqueda nos genera un valor y nosotros estamos recepcionando una variable. Y preguntamos si es mayor a 0. Ya, si es mayor a 0, pues he encontrado, y si no, no. Esa es, digamos, la manera de saber si, en este caso, una subcadena se encuentra en una cadena. Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Consultas. ¿Alguna consulta, jóvenes? Inge, entonces empieza desde el 1, ¿no ve? El vector. En este caso, va tomando en cuenta desde en este caso, ¿no? 1, 2, 3, 22. Si nosotros contamos acá desde 1, 2, 3, 4, 5, a ver, vamos a hacer acá, haremos correr. O sea, hacer el conteo de la siguiente manera, ¿no? En nuestro último acá, por ejemplo, ¿dónde estás, Juan? Bienvenido acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto sería 11. 12, 13, 14, hasta acá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces dice, a partir de aquí se encuentra Juan. Entonces, ese valor nos está mostrando. A partir de la 22 para adelante está Juan. Hay la palabra. Ahí está. Hasta ahí preguntas. Inge, una duda, en esa condicional, cuando encuentra esa palabra Juan, automáticamente posición se vuelve 1, su valor. No, la posición cambia de valor acá. La posición yo he inicializado en, vamos a venir acá, ahí está. Yo he inicializado en -1, o sea, yo estoy inicializando esta variable. Y cuando le digo, pues haga y se ejecute la búsqueda de la subcadena, entonces busca y muestra la posición anterior antes de la palabra, justamente el espacio. Ese valor de la posición se almacena en esta variable y nos dice justamente 22, por eso nos muestra el 22. Ese valor no muestra, alguien está hablando, ¿sí? No hay problema, me dicen nomás. Mensajes, creo, chicos. Díganme nomás aquí, si hay mensaje, me dicen. ¿Ya? Entonces, lo que se está haciendo prácticamente, pues, almacenar en una variable de tipo entero, ¿sí? En su recorrido, la posición
anterior a la palabra, que en este caso sería 22, y me dice a partir del 22 se encuentra la palabra Juan. Y que si en ese Juan le pone espacio antes, entonces va a ser el 23. Estableciendo, tendría que decir, tengo que buscar un espacio Juan. Así. Sí, ahí sería 23. Claro, vamos a ver prácticamente, pues sí, tiene que encontrar esta palabra, espacio Juan. Entonces vamos a decir, bien, porque nos está mostrando a partir de dónde encuentra la J, prácticamente al primer carácter. Nos está diciendo 21. Ahora, ¿por qué me está diciendo 21? Porque aquí justamente el espacio es este, ¿no? Y nos está diciendo acá 21. A partir del 21 para adelante está el espacio y Juan. ¿No ve? Porque está buscando al espacio más, espacio Juan. Entonces, un carácter antes ya nos dice, a partir de este, para adelante está la subcadena que estás buscando. ¿No? Entonces, primero busca el espacio y luego, digamos, la subcadena que sería Juan. Entonces, eso está, si hacemos un conteo de aquí hasta aquí es 21. Y de aquí hay el espacio, justamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí para adelante está la subcadena. Hasta ahí preguntas. ¿No? Entonces nos hace un recorrido de un espacio antes. En muchas palabras, si yo digo, por ejemplo, si hacemos el conteo, digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posición. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, así como que aquí, ¿no? Tomando en cuenta desde 0 las posiciones. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque aquí estamos estableciendo 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Y aquí nos está mostrando prácticamente el 21. ¿No ve? Entonces, ¿qué me está mostrando? La posición del vector, porque me está diciendo a partir de aquí 21. Y nos está mostrando entonces este valor, no es tanto en qué carácter, sino la posición. Ahora, si yo digo 22 y hacemos este cambio, por ejemplo, ¿qué sería? La posición del vector voy a colocar. Aquí quitándole nos va a dar en la parte de, entonces esta posición voy a anotar acá en la valor de la posición de vector voy a colocar, ya, de vector. Entonces nos está mostrando pues el valor de este índice donde se encuentra, así, ahí, es el índice, en qué posición del índice del vector está. Si hago acá y ejecuto esto, nos va a decir 22. Ahora, ¿por qué es 22? Hago un conteo prácticamente, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este no voy a contar porque se está eliminando prácticamente. No, aquí está, justamente acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y justo la 22. ¿No? Y justamente acá nos dice a partir Juan. Entonces nos está mostrando la posición del vector. En posiciones y estaríamos viendo. ¿Sí? Ahora sí creo que sí se va a entender mejor. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Y que todo este código lo va a subir a la plataforma En este o momento lo va a pasar. En este momento les voy a dar yo ahorita y voy a subir a la plataforma también, porque nos falta todavía, son varios elementos que nos faltan. Sí, estas son las operaciones. Sí, está bien, Ige. Sí, nos falta. Sí.
Está bien, Pero Inge, no hay dudas. hasta aquí Está bien. les voy a pasar en este momento. Me dicen si estamos sobre la hora. Ya, ahí estamos. Me dicen, yo les paso hasta aquí. Estamos trabajando hasta acá. Le voy a subir un documento también. Pero me dicen si han comprendido hasta ahí. Esta duda de la digamos, de poder encontrar una subcadena en una cadena. Porque tenemos varias funciones que nos faltan. ¿Sí? Estableciendo. Ahora, les pregunto antes que se vayan, no sé si hemos llegado a nuestro horario, si es que ya les han establecido los horarios de exámenes, por favor, me dicen, en las materias. Inge, en otras materias no nos han asignado exámenes aún. O sea, en ninguna, o en algunas ya. Solo en una ahí. Ah, ya. ¿En qué materia? Análisis y diseño. Ya. Entonces nosotros también podemos fijar. Sí, Sí, podemos P. fijar, no sé si están de Perdón, era para el día, no sé si no me equivoco. Ah, ya. Nosotros podíamos fijar para el 25, no sé si están de acuerdo. Claro, el último es el 27. Tenemos del 15 al 27. A ustedes deciden. Tenemos que dar ya, no sé si se están olvidando los docentes, pero ya tenemos que dar, chicos. Inge, ¿hasta dónde va a entrar el examen? ¿Hasta lo último que avancemos? Hasta el último que avancemos. Y ya surge, ¿no? La práctica también, ya les voy a decir que vamos, de esta parte va surgiendo ya nuestra práctica. Les voy a confirmar porque todas las prácticas se están actualizando por si acaso, ¿sí? Ya vamos a subir el actualizado. Yo creo que, no sé los demás que piensen sobre dar el examen, que fecha 25 o 27, pero por mi parte sería bien el 25. Sí, jueves 25, ingeniero. El 25 está bien, Inge. Ya, o sea, es como que en este horario, ¿no? Sí, 25. Ya, como en este horario. Ahora, mi pregunta va, ¿horas antes tienen clases? Tenemos base de datos. Ah, ya. Por eso les decía, yo hubiese preferido el 27 porque sé que horas antes ustedes no tienen clases. O tienen, creo que... También pasamos lo mismo, Igual. es jueves y sábados. Creo, pero si no me equivoco, el jueves terminan 9:30 y conmigo empiezan 10, entonces tienen una media hora de espacio. Sí, Entonces, sí. aprovechando esa media hora, o sea, como que acá no vamos a poder extender porque enseguida yo tengo otro grupo, entonces ahí termina el examen. Entonces, viendo esa situación, no sé, como que dando como sugerencia. Creo que en ese caso estaría bien entonces sábado, Inge. Sí, yo también decía. Sí, es el 27. Sí, Por ese espacio que tienen. Entonces empezaríamos, no vamos a empezar a las 10, entonces empezaríamos, apenas termina, ya subimos, les doy el examen y bueno, ya empieza. ¿No? Ese espacio de media hora ya van a tener. Ya, entonces quedamos acá, pues chicos. Nos falta, o sea, nos falta muchos. Y esto viene combinado ya con ejercicios, porque ya saben cómo buscar, cómo encontrar, cómo eliminar. Nos falta todavía ordenar, nos falta pues búsquedas en base, enlace con vectores, o sea, hay mucho, tiene una infinidad y con eso surgen todos los problemas. Por eso hasta el sábado voy a tratar de darles todas las herramientas y de tal manera que el día miércoles, que vamos a repasar todavía, o bueno, el próximo jueves, si tienen alguna duda, ¿no? De aplicación más que todo, de ejercicio de aplicación. Ahora es darles todas las funciones de las operaciones que se pueden hacer con este tipo de estructuras array. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, pues el avance. Me dijeron que todavía necesitan tiempo para la otra práctica. Entonces, la entrega, no sé si está bien de la otra práctica hasta el día sábado. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. El sábado, entonces, ya empezamos con la práctica de cadena, que va a ser obviamente hasta el próximo sábado también.
para su entrega y su valoración. Ya, que tengan bonito día, chicos. Se cuidan mucho, se cuidan mucho. Está Hasta bien, luego, Inge, Inge, muchas gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Han marcado su asistencia, ¿no? Por si acaso. Sí, Ya. Muy sí. bien. Que les vaya bien. Inge, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta Hasta luego. luego, hasta luego, hasta luego, José. Hasta luego, Alan. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Alan. Inge, Dime, un favor, por favor, Inge. dime, Alan. Creo que me olvidé marcar la asistencia. ¿Podrías revisarlo, por ¿Por favor? qué no lo marcas ahorita? No importa si te da retraso. No interesa. Ay, Marquen, ya, Inge. no importa con retraso, yo voy a arreglar. Lo importante es que esté marcado, chicos, por favor, todos los que no han marcado. Marquen. Ya, Inge, gracias. Marquen. Disculpe, ingeniera. Dime, ¿cómo estás? La última práctica de matrices, ¿hasta cuándo Hasta dijo el que sábado. teníamos? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Sí. Mañana pasado, ¿no? Sí. Está bien, también. Muy bien. Gracias, Que les gracias. vaya bien, que les vaya bien. Se cuidan, chicos.